Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es un artículo que la verdad que me pareció súper interesante cuando lo vi, nos lo envió Bea, y resulta que es un artículo científico que está, bueno, lo he visto en el archive, no sé si ya habrá sido publicado, y que habla de uno de tus temas favoritos, que son los campos magnéticos primordiales, y de un problema que hemos tratado aquí muchas veces, como es esta tensión del parámetro de Hubble, ¿no? Esta discrepancia ya, se puede decir, porque a 4 sigma esta tensión ha ido aumentando, ¿no? Desde ser 2,5 sigma a ser ya 4 sigma, que es la diferencia de el parámetro de Hubble en la actualidad que medimos a través de la cosmología, partiendo de las observaciones del fondo cósmico de microondas, que son muy precisas, aplicando el modelo cosmológico actual, el lambda CDM, calculando cuánto tendría que ser ese valor y sale pues 67, algo. Y con otro método que es el famoso de las supernovas para ir calculando esa misma curva a base de la relación entre cuánto de lejos está una galaxia y a qué velocidad se aleja, pues haciéndolo así te sale 73. Y esa diferencia entre 67 y 73, en unidades de kilómetros por segundo por megaparsec, pues es una discrepancia, ¿no? Y se está midiendo de otras muchas formas, pero claro, no hay suficiente precisión en las otras medidas como para terminar de decir la correcta es esta, la correcta es esta otra. Hay algunas que apoyan la medida cosmológica, ¿no? La que se basa en extrapolar desde el universo temprano hacia el presente, y hay otras que, bueno, que son más, que tienen un margen de error más grande y que no acaban de definirse todo esto. Entonces, bueno, hay como este debate en la comunidad, ¿no? Lo hemos discutido en otros episodios, y aquí este artículo que nos envía Bea, pues que me gustaría que nos lo explicaras un poco, parece muy prometedor, ¿no? Una forma de reconciliar un poco estas medidas. Sí, es un artículo de dos investigadores, Karsten Gedanzig y Levon Pogosyan, que son dos clásicos de la física y de la física del plasma y magnetohidrodinámica, ¿no? Son gente que ha trabajado muchísimo en este tema de campos magnéticos, no necesariamente primordiales, pero sí, hacen una propuesta muy interesante al hilo de esta discrepancia que has comentado. De hecho, también no solo de esta discrepancia del parámetro de Hubble, sino también de la pequeña discrepancia que hay entre el parámetro S8, que es del clustering, y la omega de materia, ¿no? La densidad de materia, ¿no? Entonces, abordan estos dos problemas. Déjame quizás introducirlo, ¿no? El problema del clustering es que el clustering es cuánto de agrupadas están las galaxias, ¿no? Cuánto de, o sea, sabemos que el universo al principio era muy homogéneo y según ha ido pasando el tiempo por gravedad, pues se van formando grumos, esos grumos cada vez atraen más materias y así, y en el momento actual, pues hay un cierto grado de agrupamiento. Es el clustering que dice Bea, es cuánto de agrupadas están ahora las galaxias. Antes lo estaban menos, y en el futuro lo estarán más, cada vez estarán más agrupados porque la gravedad tiende a hacer lo contrario de esa homogeneización, ¿no? Tiende a crear estructuras, vacíos muy vacíos y sitios con materia donde cada vez hay más materia, más densidad de materia, ¿no? Pues en este trabajo, que es una letter de Physical Review Letter, creo que sí está aceptada después de varias revisiones, porque creo que la primera versión apareció en abril. Y la propuesta que hacen es interesante porque respecto a esta tensión entre el S8 y el omega de la materia, tenemos que recordar que creo que lo hablamos también aquí en Coffee Break, un artículo del Dark Energy Survey que decía que había menos materia, ligeramente menos materia que la que estimaba Planck. Entonces, ellos con este escenario, pues me ha gustado mucho la Perdona, forma. ¿recuerdas cuánta menos materia? Era muy poco, creo que era 0, creo que Planck daba 0,30, no sé si lo tengo apuntado. Sí, Planck daba 0,31 y ellos, el Dark Energy Survey DES sacaba 0,26. Vale. Y el S8 salía con DES 0,78 y con Planck 0,83. O sea, ahí hay un pequeño, ¿no? Un pequeño conflicto Una tensión. numerológico.
Pues el argumento que dan es bastante interesante, ¿no? La forma en que abordan el problema, porque se preguntan, ¿no? Siempre hemos aducido, como tú has recordado ahora, que las medidas del universo locales, pues puede ser que tengan más errores, ¿no? Y entonces por eso puede haber esta discrepancia. Cada vez estamos más convencidos de que parece que no, que sí, que a pesar de que hay más errores, pues parece que no tanto como para, ¿no? Y ellos se dan cuenta que la diferencia que hay entre abordar el problema desde el universo temprano hacia adelante o desde el universo local hacia atrás es que cuando se calcula estos valores del parámetro de Hubble y de la materia, hay una cosa que no comparte con los otros grupos de datos, con los de las supernovas, ni tampoco con los de las oscilaciones acústicas de bariones, por ejemplo, que son los de DES o el lensing, ¿no? Y es la historia de recombinación. Como ellos son especialistas en física del plasma, pues ellos lo que dicen, vamos a ver, ¿qué pasa si la historia de recombinación no es exactamente la que nosotros estamos considerando en Planck, sino que debido a la presencia de un campo magnético primordial, pues se generan pequeños grumos de bariones? Porque el campo Claro, magnético... recombinación, por recordarlo un poco, recombinación es el periodo en el momento en el que se forma el fondo cósmico de microondas, ¿no? Que es a los 380.000 años de vida del universo, Exacto, cuando que ya es la temperatura... cuando se desacoplan la materia y la radiación, ¿no? Y esa radiación es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, ¿no? Pues justo antes de esa recombinación, los fotones y los electrones, los bariones, todo, o sea, materia y radiación están acoplados, ¿no? ¿Qué pasa si esa distribución de materia tiene cierta inhomogeneidad debido a la existencia de un campo magnético que ellos, según luego sacan, es bastante débil, o sea, es de 0,07 nanogauss, le sale, ¿no? Bueno, considerando esta modificación, lo que ellos dicen es, esto modifica la historia de ionización del universo, pero no necesariamente nos va a modificar la obtención de la anisotropía, ni en temperatura ni en polarización, porque estas inhomogeneidades afectan a las muy pequeñas escalas. Y el resultado pues, es bastante interesante porque precisamente metiendo estas inhomogeneidades en esta época de pre-recombinación debido a un campo magnético muy, muy débil, puede dar lugar a que esta tensión se aminore considerablemente, tanto por el lado del parámetro de Hubble como por la cuestión esta de la materia, ¿no? Con este simple hecho, y me gusta, hay otra alternativa sobre dinámica temprana de energía oscura que también resuelve este problema del parámetro de Hubble, pero agrava el problema de la materia, ¿no? Porque requeriría más materia si la energía oscura toma un protagonismo más activo en una época de prerecombinación, ¿no? Necesita más materia para generar esas estructuras, ¿no? Y entonces, pues, me gusta la idea porque esto es una cosa que es bastante, puede ser una posibilidad. El campo magnético sabemos que tiene que estar. No lo hemos detectado. Hace 2 capítulos estuvimos hablando de esto. No se ha detectado, pero en el plasma tiene que haber magnetismo. ¿Y por qué no? Es física. ¿Por qué no incluirlo en este tipo de análisis? Y ver, por ejemplo, pues este resultado que es bastante interesante. Claro, ¿qué pasa? Que cuando incluya este parámetro de agrupamiento, que es un parámetro que utiliza, un parámetro B que llaman, lo que ocurre es que para compensar todo, lo que pasa es que el horizonte del sonido necesita tomar un valor más pequeño, ¿no? Es la forma en que luego consiguen un valor más alto del parámetro de Hubble, ¿no? Entonces se modifican un poco los parámetros,
porque evidentemente estamos modificando la historia de reionización, de ionización del universo, ¿no? Estamos introduciendo un elemento nuevo, ¿no? Entonces se recalculan las cosas y evidentemente salen resultados ligeramente distintos. El caso es que el resultado que le sale no es muy lejano a lo que se obtiene con Planck, porque recordemos que el primer pico del espectro de potencia, que está perfectamente determinado, es el que nos está dando la densidad de materia y también el tamaño del horizonte del sonido, ¿de acuerdo? Entonces, es una medida que con los datos de Planck está bastante bien determinado, ¿no? Pues parece que es compatible, porque ellos en todo su análisis han utilizado los datos de Planck, además de datos de efecto lente y de Gauss, además de incluir los 3 valores de las supernovas para calcular, ¿no?, todos los parámetros cosmológicos, y lo que obtienen es una pequeña variación respecto a este horizonte de sonido, que recuerdo brevemente que se forma por la compresión y la expansión, el compromiso entre la gravedad y la presión de radiación en los momentos cuando teníamos ese plasma inicial en la fase de recombinación y de prerecombinación, ¿no? Y esas oscilaciones pues son las que pues son oscilaciones acústicas y quedan congeladas en el plasma. Una vez que se desacoplan, son las oscilaciones que también hemos hablado varias veces en Coffee Break, ¿no? Las oscilaciones acústicas de bariones, que luego evolucionan, ¿no? Y son las oscilaciones acústicas de bariones, ¿no? O sea que me parece un resultado bastante elegante, metiendo física y un elemento físico que conocemos sin tener que aducir pues, a cosas más complicadas que desconocemos. Y que, Porque, claro, sí. porque la energía oscura o la energía oscura temprana y demás, pues son elementos que realmente no conocemos, ¿no? Y simplemente teniendo en consideración un campo magnético de esta índole, pues resuelve, ¿no? Y que desde el punto de vista, como ya os digo, de la física del plasma, sabemos que tiene que estar ahí. No lo hemos medido, esa es una pega. La otra pega es que tampoco sabemos cómo se genera. Ellos proponen varios escenarios, pero claro, ninguno de ellos está probado. O sea, ahí tenemos ciertas complicaciones, pero a nivel observacional, pues bueno, pues parece bastante, a nivel observacional y a nivel teórico parece bastante razonable, ¿no? La propuesta que hacen. Habrá que ver. Bueno, recordemos que es que estamos hablando de un plasma. El universo en ese estado son básicamente protones y electrones sueltos. Tienes partículas cargadas moviéndose por ahí. Es perfectamente naturable pensar que cualquier pequeña rotura de simetría a nivel local va a generar un campo magnético. Eso se está moviendo y si tienes a lo mejor en el proceso a lo mejor de formación de esas anisotropías de fondo de microondas, que es la amplificación de las inhomogeneidades primordiales, pues es posible que ese simple movimiento de cargas ya genere algún tipo de magnetismo, ¿no? De todas formas, esos campos magnéticos son fuertes, ¿no? Los límites actuales rondan un nanogauss, ¿no? Estamos hablando de 0.07, sí, que es un valor mucho más pequeño, pero aún así es grande comparado con lo que de manera natural produciría el plasma, creo yo, ¿no? O sea, que tienes que, de manera explícita, introducir algo nuevo que genere, que fuerce que esos campos magnéticos primordiales sean tan intensos, ¿no? ¿Vea? En general, lo que ocurre es que una vez que se ha generado el campo magnético dentro del plasma, o tal y como nosotros lo consideramos, la evolución queda congelado, ¿no? Y se va amplificando siempre, una vez que lo has generado desde el inicio. Esta es la hipótesis con la que trabajamos. Tú lo distribuyes como quieras, pero desde el inicio, desde el mecanismo inicial, queda impresa la huella y va evolucionando como con el factor con el resto y al cuadrado. O sea, esto es igual que las perturbaciones escalares, ¿no? De la densidad de la materia, de la presión, primordiales, que amplifica la inflación. Sí. La inflación amplifica tanto esas inhomogeneidades primordiales, quizás fluctuaciones cuánticas escalares, como las vectoriales asociadas a los campos magnéticos, como posibles inhomogeneidades tensoriales asociadas al espacio-tiempo. Sí. Las amplifica y eso queda quieto porque en ese proceso inflacionario no le da tiempo a evolucionar, ¿no?
Sí, además por argumentos de teoría de plasma también. O sea, tienes congelación de campo magnético. O sea, que no solo el mecanismo inflacionario, una vez que te los creas, ya te lo has creado, luego con la física del plasma, tú sabes que eso se queda congelado y conforme va expandiéndose el universo se va amplificando el campo. Entonces lo que habría que añadir son nuevos campos primordiales, preinflacionarios, que generaran esos campos magnéticos. Sí, sí. Pues lo mismo, José, con tu teoría de la inflación geométrica, puedes incorporar de alguna manera, en lugar de las ecuaciones de Einstein, pues las ecuaciones de Einstein-Maxwell y que aparezcan de alguna manera los campos magnéticos. No lo sé, ¿eh? Puede ser. No comments. De momento. Cuando lo hagas, en el paper tendrás que poner a Francis los agradecimientos por darte la idea. Coautor, mínimo. Bueno. Tanto como coautor no, pero bueno, pues